La imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el levantamiento del secreto del sumario de la causa han revelado una presunta trama corrupta que salpica altos cargos de los gobiernos de Aznar y Rajoy. El objetivo era beneficiar a empresas gasísticas mediante reformas legales a cambio de importantes pagos al despacho de abogados fundado por el propio Montoro. Las propias empresas. Esto fue posible gracias a las maniobras de Cristóbal Montoro, que habría colocado en puestos clave de Hacienda a personas estrechamente vinculadas con el despacho, del que había sido socio fundador. El juez sitúa al exministro como número 1 de una trama de tráfico de influencias en la que también estarían incluidos exaltos cargos del ministerio, como Miguel Ferre, secretario de Estado, o la subsecretaria Pilar Platero. El juez también estaría investigando si la trama llevó a cabo operaciones para beneficiar al PP en sus causas judiciales abiertas. De este juez de Tarragona, pero igual hay alguna cosa más. Hoy, de hecho, por ejemplo, la portada del diario El País nos dice que el equipo de Montoro benefició a múltiples sectores usando artimañas, basándose en un informe de los Mossos al que ha tenido acceso el País. El despacho del exministro, cuenta el diario, se llevó comisiones de compañías eléctricas y renovables para influir en las decisiones del gobierno del Partido Popular. Según los Mossos, las empresas habrían pagado 11 millones al despacho de Cristóbal Montoro. Es decir, podríamos estar ante algo que va más allá. Es decir, es verdad que ahora tenemos lo del gas, que es lo que el juez hasta ahora nos ha enseñado, pero ese informe de los Mossos apunta a otras cosas y hasta 11 millones, porque lo del gas son 700 y pico mil euros, que ya es dinero. Sí, no, o sea, yo creo en primer lugar, por supuesto, la presunción de inocencia, ante todo, respetarla, ¿no? Pero a partir de ahí, es verdad. Si, como parece desprenderse del auto, hay una pieza separada que conecta esto con la operación para borrar o destruir pruebas que pudieran afectar al Partido Popular o a Hacienda, y también la pelea que hubo, digamos, o la rebelión en la propia Fiscalía Anticorrupción para poder investigar o no este caso. Pero antes de eso, Cristóbal Montoro ha dicho en un comunicado que no hay pruebas contra él y ha vinculado el caso a los escándalos del gobierno. Nos vamos hasta la redacción. Asier Anzola, ¿qué más ha dicho el exministro de Hacienda? Cristóbal Montoro ha criticado el auto judicial y su imputación al considerar que no existe ningún elemento probatorio. El juez de Tarragona va a poner a disposición de las partes en breve entre 17 y 18 tomos del sumario que corresponden a la pieza principal que afecta a las supuestas gestiones realizadas por la cúpula de Hacienda con Montoro para beneficiar a empresas gasistas clientes de su despacho privado a cambio de sobornos. Pero fuentes de la investigación aseguran a la SER que hay un número indeterminado de piezas separadas que de momento no se van a poner a disposición de las partes, que afectan a otros sectores empresariales o a causas que perjudicaban al PP, como los de la Caja Veolia Gürtel. Existen correos en el sumario que apuntan a que la cúpula imputada de Hacienda maniobró para dificultar y entorpecer estas investigaciones que dañaban al partido en el gobierno, según las mismas fuentes. Otras piezas afectan a personas concretas, como correos electrónicos que revelan indicios de que se perjudicó a Rodrigo Rato o a Esperanza Aguirre del PP o a Juan Carlos Monedero de Podemos. Monedero está personado desde hace meses en la causa, según su defensa, y Rodrigo Rato ha afirmado a la SER que se está planteando todas las opciones judiciales para defender sus derechos. Se considera claramente perjudicado por la cúpula de Montoro. Es cierto que eso es como huir de una sombra, ¿no? Es muy difícil. Yo recuerdo perfectamente titulares de varios medios habitualmente bien informados sobre el PP, que a los pocos meses, yo creo que 2 meses después del aterrizaje de Feijóo en Madrid, titularon: Feijóo ficha al núcleo duro de Montoro para la asesoría económica del PP. Yo no escuché que entonces nadie desmintiera esto, y es mirar la hemeroteca. ¿Qué te ha parecido la reacción del Partido Popular? Bueno, pues a mí me ha parecido muy hipócrita en ese sentido, ¿no? Primero, que estamos todavía en el silencio de Feijóo, que yo creo que ya debería haber dicho algo. Y segundo, es que los argumentos que ofrecen distintos dirigentes del PP, pues es que simplemente echar un vistazo a las causas, a lo que significa cada una de ellas, a los contextos, para que cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no? Si a alguien le parece más grave las mordidas que una estructura, supuestamente una estructura desde el Ministerio de Hacienda, y además es verdad lo que apuntaba, creo que era Yolanda Díaz, en qué contexto ocurría, que estábamos en la época en la que había un recorte detrás de otro, porque había que sacrificarse por orden de Bruselas para superar una crisis. Y el que se encarga de la recaudación
se dedica a perseguir selectivamente a gente y a hacer favores a empresas importantes de este país. Hay una pregunta que yo creo que deberían responder también fundamentalmente Feijóo. Después de conocer todo lo que pasó en la etapa de Aznar y los ministros y nada menos que el vicepresidente económico de ese gobierno que acabaran en la cárcel, y después de lo que ya conocemos de la etapa de Rajoy, me refiero a la operación Kitchen, una estructura desde el Ministerio del Interior utilizando recursos públicos para perseguir adversarios políticos, no es poca cosa, y ahora la posibilidad de una estructura en el Ministerio de Hacienda que se dedicara también a saltarse la ley para hacer favores a un lobby concreto o a varios, todavía no lo sabemos. Sabiendo todo eso, vamos a tener que seguir escuchando en los congresos y asambleas del PP, en los actos públicos, estar escoltado Feijóo por Aznar y por Rajoy dando lecciones de moralidad política. Yo lo pregunto simplemente, ¿por qué? Creo que llega un momento en que para hacer acusaciones, que algunas pueden ser ciertas al adversario político, hombre, hay que tener en cuenta qué mochila tienes puesta, ¿no? ¿Qué ha pasado con tu partido y cuántas veces se ha pedido disculpas por lo ocurrido? Que yo recuerde, el señor Aznar y el señor Rajoy, de todo esto que estamos hablando, no solo no han pedido disculpas, sino que muy recientemente escuchamos en el Congreso, en una comisión de investigación, al señor Rajoy negando que existiera la Policía Patriótica en la Operación Cataluña y al señor Montoro, con la soberbia que le caracteriza, también incluso burlándose de esa investigación. Sí, es verdad, yo creo que... Refería a aquello del juego de espejos, pero que decía también que no hay pruebas. Esos son los dos argumentos fundamentales de Montoro, que no hay pruebas y que desde luego esto es una operación diseñada poco menos que el gobierno para tapar su corrupción. No hay pruebas, pero hay 17 tomos. 17 tomos tiene ahora mismo la rama central, digamos, de esta investigación, que además ya anuncia otras ramas. Entonces son 17 tomos y casi 8 años de investigación. Para no haber pruebas, ¿verdad? Me parece que esto está ya bastante amplio. Yo, con lo que estamos sabiendo en estos últimos días, claro, me imagino ahora mismo al señor Montoro pensando cómo hace un control de daños de la situación, ¿no? A qué director de periódico va a llamar o a dónde va a pretender hacer lo que estuvo haciendo. Lo que estuvo haciendo en otros tiempos, ¿no? Y la reacción lógica de alguien que ha estado actuando con un nepotismo total. Porque yo ya, más allá de la investigación y de cómo avanza este caso, insisto, lo que hemos conocido hoy, porque de repente ha sido como abrir la espita, abrir la caja de Pandora, en la que había 1000 demonios de gente que le tenía 1000 inquinas a este hombre, que ha hecho tanto daño a tanta gente y ha extorsionado a tanta gente durante tanto tiempo. Entonces, esta mañana, yo hablo en particular de estos últimos días, porque es cuando yo he estado aquí, que he estado fuera y es cuando he estado más encima, ha sido francamente muy llamativo todo el emponzoñamiento que había dejado este hombre a su alrededor, de extorsiones, es una causa que se ha instruido son delitos, es que son bajo delitos. Secreto, pero hay que decir que algunos compañeros periodistas habían estado publicando desde hace años algunos detalles que vienen a confirmar aquellas informaciones ya avanzaban lo que ahora estamos conociendo. Me acuerdo, por ejemplo, del diario ABC, me acuerdo, por ejemplo, de mi compañero Tono Calleja en El Periódico. Es decir, han estado publicando hechos que, a la luz de lo que estamos conociendo en las últimas horas, son gravísimos. Esto no es lobby. Porque lo estoy escuchando por ahí, que no, bueno, claro, es que esto es como el lobby. No, esto no es lobby, esto es directamente pagar para que te hagan una ley a tu medida. Esto es distinto. Un lobby son relaciones distintas, donde, por cierto, en los países en los que lo tienen más naturalizado está perfectamente regulado y es una actividad... está perfectamente naturalizado. Es una actividad regulada y, por cierto, cuanto más se regula, más transparente es. Pero bueno, dicho esto, de lo que se deduce también de algunos comentarios que estamos escuchando ahora, y de algunas informaciones que ya están aflorando, es que se deduce que se utilizaba la hacienda pública como arma arrojadiza precisamente para atacar a los periodistas que estaban investigando estas actividades. Es decir, como tú me estás investigando, yo te investigo a ti y a toda tu familia y, como mínimo... La kitchen fiscal, se ha hablado. Mira, como mínimo, te despista de tu labor de seguir trabajando porque tienes que estar gastando tiempo en defenderte de esas investigaciones. Decías tú, fuertes juego de espejos, sí. Hoy el gobierno no habla de lawfare y hoy es el Partido Popular el que se queja de una instrucción judicial que considera injusta. Es una instrucción que está bajo secreto de sumario, es anómala, es cierto, pero tú puedes tener una investigación bajo secreto hasta el mismo auto de procesamiento. En este país nadie es condenado porque un juez le tenga manía. Bueno, yo a todo lo dicho, para no andarnos repitiendo, me parece que es muy llamativo el nepotismo, que era un secreto a voces con el que el señor Montoro manejó su ministerio.
Y yo esta mañana, las declaraciones, por ejemplo, de Alsina, contando cómo le amenazó y le extorsionó en repetidas ocasiones, no solo amenazándole con inspecciones fiscales, sino amenazándole con ir contra su empresa y contra los intereses de la empresa que tenían Audiolibros. Quiero decir, de lo peor de lo peor. Hablábamos antes de empezar el programa de ese tono medio sarcástico que siempre utilizó, que hacía pensar que a lo mejor la mitad de las cosas que decían eran broma. Yo a día de hoy, a raíz de las últimas noticias, pues dejas de pensar que fueran bromas y empiezas a pensar que realmente estuvo extorsionando de una manera brutal. Es una fiscalía que es otra pata distinta, es, claro, leyendo te das cuenta cosas que desconocías. Lo que ha pasado en anticorrupción es gravísimo, es decir, la fiscal que dice aquí hay algo grave, pide, creo que, investigar un correo que está asociado en teoría al segundo apellido de Montoro, con lo cual le puede corresponder. Su jefe dice que no, ella recurre por vía policial a Cataluña, la descubren, le cae una sanción de 1.000 euros. Ella convoca por un artículo de la Fiscalía una reunión de los jefes de fiscales, tampoco ahí va para adelante, pero lo de la Fiscalía Anticorrupción también es para estudiarlo, no sé. Quería dar un dato de esto. perdona. Sí, no me digas. No, yo quería hablar sobre lo que me preguntabas. Claro, es que tenía la sartén por el mango. Es que este hombre, por la información que tenemos, y además ahora cuadrando todo eso, todas esas declaraciones que hizo durante aquel tiempo, iba amenazando al personal que no le era afín. Iba a amenazar. La anécdota, yo me he quedado con lo de Alsina esta mañana, de verdad, porque es muy sintomático. Alguien que es capaz de hacer eso, por supuesto, cuando hay una investigación, es capaz de mover un teléfono, de llamar a gente y tratar de mover los hilos Suena a broma, pero cuando se le dice que Montoro, no sé si fue en comisión, con el dedo índice decía aquello de algunos periodistas y tertulianos que os vamos a vigilar. Al día siguiente, algún tertuliano que yo tenía de la anterior etapa me decía, al día siguiente me empezó a vigilar la agencia tributaria en mi cuenta de Twitter, que puede ser una broma, pero claro, te habían dicho eso el día anterior y te asustas. Jaime González esta mañana han salido un montón de periodistas, un montón de gente a contar cómo efecto secundario del día siguiente, después de una información, esta mañana Chicote lo contaba, que estaba y contaba exactamente eso, llegaron a investigar a su hija de 2 años. Jaime González ha contado lo mismo. O sea, hay ahora un montón de periodistas contando que lo que no se contó cuando debíamos haberlo contado, porque esto también habrá que hacer autocrítica, porque al final mantenemos en el poder cosas que, oye, habría que poner, ¿no?, sobre aviso, digo yo. Usted dice, por contar cosas relacionadas con el despacho de Montoro, me persiguieron a mí, a mi familia. Esto lo denuncias así en un día como hoy. Chicote, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Sí, bueno, yo ya sabía de esta persecución y aprovechando que se ha imputado a Montoro por fin, después de una instrucción bajo secreto de creo que son 7 años, pues sí. A mí me hicieron un informe totalmente prospectivo y espeluznante, utilizando, yo le llamé la kitchen fiscal del PP, ¿no? Porque básicamente es lo que hacían. Informes sobre equipo económico, sobre el despacho que fundó Montoro. Primero se llamó Montoro y Asociados, luego, cuando él vuelve al gobierno, pasa sus acciones a su hermano y se queda su mismo equipo, el que tuvo en Hacienda en el primer gabinete con Aznar. Y lo que se dedican básicamente es a cobrar de empresas que necesitan influir en Hacienda o que necesitan cambios legislativos. Después de informar sobre eso, que fue terminé el mes de junio del año 17, Montoro me amenazó en los pasillos del Congreso, a mí y al periódico y al ABC, en un canutazo de prensa. Y en agosto, en septiembre, hemos podido saber, gracias a esta investigación de Tarragona, que había un correo en el que se envió el informe que me habían hecho. Y bueno, fue el inspector jefe de la ONIF y se lo envió nada más y nada menos que al director general de la Agencia Tributaria. Y yo, querido Jesús, pues no soy un contribuyente tan importante como para que el director general de la Agencia Tributaria se ocupe personalmente de mí. Y además los tiempos cuadraban, ¿no? Publiqué sobre Montoro y sobre el despacho, él amenazó y Hacienda actuó. Afortunadamente no recibí ninguna sanción y me enteré unos años después porque me llamó un amigo periodista diciéndome que sabía cuánto cobraba, porque se había filtrado. Entonces, así fue como me enteré, pues transcurridos ya varios años. ¿Fueron contra ti, fueron también contra miembros de tu familia por haber informado sobre lo del despacho de Montoro? Sí, el informe, ya te digo, es tan espeluznante que parecía mi hija mayor, que tenía 3 años. Estaba identificada. Pues me dieron la herencia de mi padre. Mi padre murió en 1999. Tenía yo 19 años. Pues buscaron ahí también.
concluyeron que no había habido ningún incremento patrimonial no justificado, porque no lo había habido. Yo vivo de mi trabajo. Pero ahí aparecía no solo mi hija menor de edad, sino su bisabuela, una señora de Binissalem de 90 años, también aparecía en el informe, y hasta un señor que no sé quién es, también aparecía como una persona vinculada de riesgo, una cosa así. Y, por supuesto, sacaban absolutamente todo lo que yo he cobrado en los últimos años de televisiones, de periódicos, de universidades, de editoriales, toda mi actividad como autónomo. El informe era una cosa terrible, y estaba hecho pues para ver cómo me podían dar una cornada como represalia a lo que haber informado, ¿no? Haber informado sobre las actividades de Montoro. Pero vamos, que yo no soy el único, ¿eh? Hay mucha más gente que le hicieron cosas similares. Lo que pasa es que el mío es muy claro porque cuadran los tiempos. Publico, me amenaza, investigación. Ahora también parece que va a cuajar una expresión que acabo de oír hace un minuto, que es la cúpula de Montoro. Esto me parece casi un logro arquitectónico, la cúpula de Montoro. Vamos a ver la instrucción judicial. Esta se ha llevado con mucha prudencia, con tiempo, son 7 años. Fijémonos en un detalle, la ha realizado un juez de provincias. ¿De Tarragona, sí? Yo no sé si una instrucción de este tipo en Madrid hubiese prosperado. ¿La UCO no se hubiera atrevido a esto, insinúas? No lo sé, pero lo que sí sé es que lo ha llevado a cabo un juez de provincias durante 7 años. Y ahora van emergiendo datos que, si consolidan la primera percepción, estarían en lo siguiente, es decir, que la cúpula del antiguo Ministerio de Hacienda, o la antigua cúpula de Hacienda, para ser más precisos, pues no solo organizó una trama para beneficiar a una empresa de consultoría, a la cual estaba vinculado el exministro Montoro, que fue su fundador, sino que también se habrían utilizado los mecanismos de Hacienda para el combate político. Claro, fijémonos de que dentro de unos meses tendrá lugar el juicio por el caso Kitchen, sí, que afecta a otra cúpula. Esto parece la Basílica de Santa Sofía. Ya tenemos 2 cúpulas en estos momentos, ¿no? Es la cúpula de Interior, que tampoco es el PP de hoy, pero es el PP de ayer, que algún vínculo debe continuar teniendo con el PP de hoy. Y la cúpula de Interior pues estará en el banquillo de los acusados por presunta utilización de la policía, estas son palabras mayores, de la policía, para intentar tapar la investigación judicial y policial del caso Gürtel, que a su vez mantiene flecos vivos. Todavía hay causas pendientes, juicios pendientes, y que se refieren a la financiación o presunta financiación ilegal del partido. Bueno, todo sumado, no sé si resisten las leyes de la metafísica, es importante, todo sumado es importante. Es que lo sigue llevando a cuestas. Ahora iremos con pues nos da un panorama muy preocupante para las 2 fuerzas políticas principales de este país. María Eugenia Rodríguez Palop. Bueno, pues me ha gustado mucho lo de las cúpulas y también lo de el nuevo y el viejo PP, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Bueno, fíjate, antes teníamos un experto. Me ha interesado. ¿Perdón? Digo, la entrevista previa había un experto que nos decía, somos lo que recordamos que fuimos. A ver si es que al PP le ha cogido amnesia y no recuerdan lo que fui, aunque se lo pongas delante de sus narices, digamos. Los recuerdos suelen ser selectivos, ¿no? Sobre todo para según quién. Me parece también relevante lo que ha dicho Juliana, de que esto lo ha iniciado un juez de provincias, y además también es importante que se ha mantenido el secreto de sumario durante 7 años. Esto empieza a ser ya una anomalía en este país, ¿no? No debería, pero sí, sorprende. Es una anomalía. Pero vamos, lo que estamos viendo es seguramente o presuntamente un caso inédito. No hablamos de lobbies, que por cierto, estaría bien regular los lobbies, como se hace por ejemplo en el Parlamento Europeo, establecer con mayor claridad los regímenes de incompatibilidades, en fin, algunas cosas que pueden abordarse al hilo de este caso, ¿no? Pero dicho esto, no hablamos de lobbies, hablamos de delitos continuados que no prescriben y que son pues un auténtico cúmulo, ¿no? De cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociación
asociaciones prohibidas, corrupción en los negocios, falsedad documental, ahí es nada. Y 28 altos cargos, 6 empresas, en fin, se ha hablado de una auténtica trama, de una organización ministerial vinculada directamente al gobierno de Rajoy. Por supuesto, estoy muy de acuerdo, no sé quién lo ha dicho el Partido Popular cuando ha dicho, este es un caso muy diferente, aquí no se está hablando de prostitutas ni de mordidas. Claro que es diferente, por supuesto que es diferente, aparte de que el Partido Popular es el del bolquete de putas, no vamos a olvidar jamás eso, pero claro que es diferente, es que es increíblemente diferente. Estamos hablando de que el PP ha pasado de decir esto a decir que ha sido un caso archivado cuando es un caso nuevo, o que todas esas leyes pasaron por el Consejo de Ministros o pasaron por el Parlamento, como si todos los que votan las leyes tuvieran que saber que esas leyes las hacen a medidas, ¿no? y bajo cobro, ¿no? para beneficiar a determinadas empresas, ¿no? Hablamos, en fin, de una cosa inédita y bastante grave, ¿no? Yo creo que el PP aquí, bueno, pues se confirma como lo que siempre ha sido, lamentablemente, pues un partido que está permeado por la corrupción. Tiene 28 macrocausas judiciales, 200 cargos implicados, decenas de condenas firmes, cientos de millones perdidos en fraudes, cohechos y otros delitos pues vinculados a aquello de la mafia, ¿no? Ahora ya no sé si se pondrán bajo el cartel de mafia o democracia. Yo creo que ya no sé si se les va a caer la cara de vergüenza, ¿no? Si se ponen bajo ese cartel. Yo con esto no quiero decir, y en esto también estoy con Juliana, que el PSOE esté ni mejor ni peor, no me gustan esas comparaciones, las comparaciones las han hecho ellos, pero desde luego si todo esto se confirma, estamos hablando de soborno, estamos hablando de un soborno además muy grave en un momento crucial para España, con una crisis económica en la que se nos estaba imponiendo la austeridad, en la que se estaba administrando una amnistía fiscal para ricos y en la que se estaba rescatando a la banca. Este señor ejemplar, en el caso de haber verdaderamente cometido todos estos delitos continuados, él y su cúpula de personas brillantes, como ha dicho él mismo, bueno, pues han robado al caudal público en beneficio propio, en beneficio privado, durante 2 legislaturas. A mí me parece que si esto se confirma, es, insisto, un caso inédito y pero que muy grave, que va a dejar afectado al Partido Popular, junto con las otras afectaciones que tiene, como acabo de indicar, y el caso Kitchen, ya lo ha dicho también Enrique, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero vamos, que este se va a unir a toda la infinidad de casos que tiene abiertos y todavía no del todo resueltos. Es que claro, Jesús Magaña, el Partido Popular intentaba llegar a la Moncloa a lomos de una supuesta regeneración que representaba esta formación. Ahora este discurso salta por los aires, de repente, por más que intenten marcar distancias, claro. Bueno, yo reconozco que ya mi capacidad de sorpresa es muchísimo mayor de la que yo pensaba ya, ¿no? Es decir, que aunque es verdad que hubo ya asomos, ¿no? Hubo signos en distintos momentos de que algo raro había entre la actividad del despacho de Montoro y gestiones desde lo público. Él mismo se pronunció al respecto, ¿sí? Exactamente, sí. Yo recuerdo, en distintos medios publicamos historias en torno a ese asunto, y es verdad que hubo alguna causa archivada, por cierto, como apuntaba Enrique, por alguna jueza o juez de Madrid. No sé, en ese sentido es interesante lo de que un juez de provincias, de manera parece, bueno, pues muy concienzuda, durante 7 años haga un trabajo lento, pero bueno, además sin ninguna laraca, sin ningún atropello al secreto sumarial, es decir, y nos encontremos ahora con esto, o sea, 7 delitos que se imputan a Montoro y a la cúpula. Porque no es solo, claro. Es que es importante eso, la famosa cúpula, ¿no? Porque quiero recordar además que no hace tanto, después, por supuesto, de la llegada de Feijóo a Madrid, algún medio habitualmente bien informado en temas del PP publicaron, no fue uno solo, que Feijóo fichaba al núcleo duro de Montoro para asesorarle en materia económica. El titular se hizo y decían, no tiene nada que ver, que nadie intente vincular a Feijóo con la etapa Montoro. Claro, sí, la respuesta, digamos, oficiosa del PP de Génova es, bueno, hay mucha gente que envía papeles. Bueno, a lo mejor algún papel. Algún papelito. Bueno,
en aquel momento, insisto, algunos medios de esa órbita publicaron, y que yo recuerde, nadie desmintió eso, ¿no? Por cierto, alguno de los imputados sigue teniendo algún cargo en Hacienda, cuidado. Bueno, lo de las cúpulas es importante porque no estamos hablando de un señor que, por alto que fuera el cargo que ocupaba, que no era cualquier cosa, ministro de Hacienda, que es, como en la legislatura de Aznar, el vicepresidente del milagro económico, Rodrigo Rato. Es que no son cualquier ministerio tampoco, que nos encontremos con todo lo que nos estamos encontrando de manera, de momento, indiciaria, pero ahí está, el auto del juez, que me parece que tiene mucho contenido, ¿no? Y piezas separadas que sabemos que existen, que ha ido hilvanando, etcétera, ¿no? Bueno, yo me hago algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, y sin entrar en esta cosa de lo que se define como el y tú más, pero que yo creo que hay una cosa es el y tú más, y otra cosa es que cuando alguien hace un discurso de moralidad política y da lecciones, tiene que tener muy en cuenta su mochila. Claro. Su mochila, lo que tú decías, de la coherencia y de su propio pasado, que no es tan lejano, ¿eh? Bueno, pues yo me pregunto si Feijóo va a mantener la compañía de Aznar y Rajoy a la hora, desde los púlpitos del PP, de dar esas lecciones de moralidad política. Porque es que estamos hablando ya del desmontaje. Si no había ya suficiente materia para considerarlo así, es que esto termina ya de la etapa más reciente de los gobiernos de Rajoy. Es decir, se van a seguir permitiendo aparecer como si tuvieran alguna autoridad para dar lecciones en este país sobre moralidad política. Yo me lo pregunto, ¿no? Y seguirán en ese sentido manteniendo que todo es pasado, que pertenece a otras, cuando estás a la vez reivindicando a tus propios, entre comillas, jarrones chinos. Es una incoherencia y es, a mi juicio, un cuajo, por decirlo así, que deberían empezar a tenerlo en cuenta, porque efectivamente da toda la impresión de que con el broche del caso Cerdán y después de los procesos judiciales, algunos muy discutibles a mi juicio, hacia el entorno del presidente, es que querían claramente que el gobierno cayera antes del verano. Y ahora nos encontramos con esto y van a plantear esto mismo, esta estrategia para el otoño, con todo lo que va a llover por el camino, más los temas pendientes. Por saber, claro. Yo me hago todas esas preguntas porque quizás ha sido excesivamente osada la estrategia política del PP. Porque va llegando información también de un episodio que os comentaré, que fue, parece que hubo, lo comentamos después, una pelea dentro del propio gobierno de Rajoy entre este ministro y un ministro de Industria, y al que, en plena pelea por apostar por las eléctricas o por las gasísticas, aparece una cuenta en Suiza y que hace dimitir a este ministro, que es Manuel Soria. Más allá que después Soria tendría sus propios fantasmas judiciales, ¿no? Pero que, digamos, que estamos hablando de alguien que señalaba periodistas, que señalaba a tertulianos, a analistas políticos. Todo eso ha salido, vamos, como un magma. Sí, vamos, anonadada estoy con todo a lo que estamos asistiendo. Vamos antes, el contexto terrible de los recortes, pero es que también el contexto del proceso independentista en Cataluña. Y cada comparecencia de consejos de ministros, ustedes han de cumplir la ley, no hay una ley distinta para ustedes. Incluso la que se ha liado en este país porque la amnistía beneficiaba a unas personas concretas, tenía nombre y apellidos la amnistía. Pues aquí parece que presuntamente se estaba legislando también para empresas concretas o para personas concretas. Estaba vendiendo leyes. Entonces, y claro, tú te preguntas, yo por un lado, insisto, creo que obviamente Feijóo es una persona que ahora le cae este muerto encima, todas estas circunstancias, a ver cómo reacciona, pero creo que al final... Que no ha reaccionado. Claro, eso por un lado. Que no ha pero reaccionado. El tema es... Pero es que al final, ¿qué certeza se le da hoy a los ciudadanos de España? Que el siguiente gobierno que haya en España no se dedica a otras cosas. Un día es presuntamente el Ministerio de Transportes, mañana presuntamente es el Ministerio de no sé qué, mañana es el de Hacienda. Entonces, ¿qué garantías se le da en este país? Porque siempre hay como una especie de elementos compartidos. Uno, un contexto donde es difícil investigar estas cosas, aquí presuntamente porque Montoro te llamaba la atención. Pero es que en el otro caso ha sido esto de, fachosfera, ¿no? Entonces no hay que creer nada de lo que sale de esos medios. Luego otro contexto, esta idea de que habría gente alrededor que presuntamente veía y nadie contaba. Vemos como
cómo de difícil es las personas que les puede llegar esa información llegar a delatar o llegar a decir esto está pasando. Y por último también el tema de que vemos que hay una serie de empresas, un día unas, un día otras, que presuntamente encuentran una puerta fácil para llegar a la administración y que sus intereses prevalezcan. Entonces yo creo que hay un entramado de elementos montados y al final la conclusión que te lleva es, ¿vale? ¿Y cómo lo frenas? Porque si fallan todos esos elementos, ¿cómo frenas estas cosas? Rodrigo Rato ha estado en la cárcel. Ahora el señor Montoro investigado. ¿Puede seguir el Partido Popular defendiendo de su gestión económica cuando está en gobiernos y está en esta situación dos de las caras más visibles de esa gestión? Bueno, yo creo que cuando hay casos de corrupción, les repito, evidentemente son situaciones muy desagradables contra las que hay que luchar, sin lugar a dudas, vengan de donde vengan, del partido que vengan. Pero los españoles lo que valoran es qué pasó en este país entre el año 96 y el año 2004, y creo que la realidad económica del país fue positiva, y si cogemos del año 2011 al año 2018, este país estaba en quiebra, la Unión Europea quería intervenir en este país, y los españoles, con el esfuerzo de todos los españoles, porque como ustedes bien han dicho, hicieron muchísimo esfuerzo el conjunto de españoles, consiguieron recuperar un país y ponerlo en la senda de un crecimiento, de una recuperación, de una generación de empleo. Yo creo que esos datos son objetivos y cualquiera de ustedes los puede comprobar, y yo creo que eso es lo que nosotros ponemos en valor. Pero si alguien se equivoca, pues evidentemente no debe estar en los equipos de los que representan al conjunto de los españoles. Y a partir de ahí, yo creo que nuestra gestión ha sido buena para el conjunto de los españoles, y los que estamos ahora mismo, usted me puede analizar lo que hicimos en la Junta de Andalucía y la gente puede ver lo que pasó en Andalucía, qué hemos hecho, cómo pusimos orden, cómo eliminamos todas aquellas actuaciones que habían anteriormente que eran incorrectas, si se acuerdan de los seres, los enchufes, la colocación de amigos en las empresas, todo eso lo corregimos con respeto, con educación, aprobamos presupuestos, hacíamos equilibrio presupuestario, bajamos impuestos, se lidera autónomos, ahora mismo se lidera empresas en la seguridad social, o sea, existe... Diga, perdone. No, fíjese que al mismo tiempo que, bueno, hay quien puede entender lo que está diciendo, muchos otros ciudadanos decían, bueno, pues mientras hacían esto, al mismo tiempo el ministro de Hacienda está facilitando legislación a favor a cambio de todo presuntamente dinero. No sé si eso puede marcar o manchar de una manera u otra la imagen que está usted explicando. Bueno, yo creo que lo que yo le he explicado es real. Y lo otro, hay un proceso judicial que, repito, hay que esperar a ver finalmente qué resuelve el proceso judicial y cuáles son las conclusiones a las que llega. Esto no es una presunta corrupción más, esto es mucho más. Esto es legislar para corromper si es que se comprueban los hechos y están afectados altos o altísimos cargos, un ministro y secretarios de Estado y sus secretarios de dos gobiernos distintos, del de Aznar y el de Rajoy. Poca broma con lo que estamos viendo. Poca broma, escuchando la lista de delitos que figuran en el auto, que ya presumen condenas que suelen ser elevadas. Es verdad que luego se hace el reajuste, la triple, la mayor, y sobre el cumplimiento máximo en prisión, pero estamos ante el clásico caso que acaba con condenas muy altas en función de la lista de delitos. A mí personalmente lo que estamos conociendo me preocupan sobre todo dos cosas. Una la apuntabas tú, Xavier, que es el hecho de yo pago para que me adapten o que tomen medidas en favor de mi empresa, pero lo está haciendo la administración. No, pero claro, es que fíjate, es que Montoro llevaba mucho tiempo fuera de la relación con este despacho y no está acreditado que se llevase nada. Bueno, primero vamos a ver cómo se desarrollan esos miles de folios que habrá después de 7 años instruyéndose bajo secreto, que si quieres luego hablamos de eso. Pero hay otra cosa que a mí me parece, no sé si desde un punto de vista corporativo, muy grave, y es que lo que estamos conociendo en las últimas horas es que periodistas que informaron en su día, desde el año 2017, de esta trama, tuvieron que sufrir como les investigaba Hacienda, es decir, la Hacienda que somos todos, nunca mejor dicho, utilizándose como arma arrojadiza contra periodistas incómodos y fisgones que andan tocando las narices al máximo responsable de Hacienda. Oiga, pues me parece grave. Y en efecto, eso es gravísimo también si tenemos en cuenta incluso el contexto en el que se produjo esta presunta red de saqueo, ¿no? Y es, hay que recordarlo, un contexto de recortes, ¿no? Este jueves ha sido muy esclarecedor porque se han recuperado todos los totales, todas las declaraciones públicas de Montoro en aquellos años, alabando la austeridad, alabando los recortes, alabando cómo había que ajustar las cuentas públicas hasta la náusea y predicando que eso era lo mejor para la estabilidad financiera de España, ¿no? Y mientras eso ocurría, mientras se aplicaban durísimos
recortes al estado del bienestar de los que todavía, de los que se ha tardado en recuperar España muchísimos años, mientras eso ocurría había una presunta trama organizada desde su propio ministerio y que, como antes también comentabais, es uno de los motores del Estado, ¿no? La hacienda pública es algo muy importante, es el nervio que decía Estefanía para muchos ciudadanos y una cuestión extremadamente sensible. Y que se estuvieran haciendo leyes a demanda de las empresas es algo efectivamente muy grave. O sea, que se estuviera utilizando el BOE para acomodar los intereses, presuntamente, de las empresas que tenían a bien acercarse al despacho que había fundado Cristóbal Montoro en 2006. E insisto, esto solamente, como decía Alejandro, la punta del iceberg. Veremos. Tenemos también que hacernos eco de una información paralela a este caso que tiene su interés y su importancia. Lo detalla el diario El País y habla de una especie de revuelta en la Fiscalía Anticorrupción ante la supuesta negativa de los superiores a avanzar en la investigación. Una fiscal quería solicitar al juez el volcado de un correo en Hacienda que correspondería supuestamente a Cristóbal Montoro. El teniente fiscal o el fiscal jefe de Anticorrupción se negó y la fiscal que llevaba el caso buscó otra vía a través de Mossos d'Esquadra, lo que le provocó un expediente y una sanción económica. Eso por una parte. Por otra, el juez de Tarragona, que lleva el caso, Rubén Rus, y esto es muy importante, tiene abierta también una pieza separada basada en correos electrónicos y que apuntan a presuntas maniobras de Hacienda en tiempos de Montoro para entorpecer investigaciones perjudiciales para el Partido Popular, que sin desviarnos del caso Marta, nos recuerda lo que pasó en la Kitchen. Digamos, esta es la separata que no ha avanzado porque esto es, digamos, lo troncal de hoy, pero que no debe dejarnos de saber lo que pasó en Anticorrupción, por lo que detalla El País, que debió ser serio, y lo que puede apuntar una segunda derivada de este caso, que es una kitchen bis, en este caso en Hacienda. Yo insisto en que lo que tenemos encima de la mesa es muy gordo. Y me parece que, por seguir un poco el hilo de lo que planteabais en la mesa, sin alejarme de lo que ya tenemos sobre este caso, haríamos mal si jugáramos a la equidistancia en cuanto a que unos tienen, otros tienen, todos tienen, porque ya sabemos quién gana en ese juego. Me parece que el Partido Popular está ahora mismo escondido debajo de la mesa porque su ataque ha sido tan sumamente brutal a los casos de corrupción aparecidos en el Partido Socialista que tiene ahora muy difícil dejarlo en esto no tiene nada que ver conmigo, aunque efectivamente no tenga nada que ver con él. Y lo que no son casos de corrupción, es decir, que ha metido un poco todo en la coctelera. A eso me refiero. O sea, cuando se ha estado haciendo la oposición... Tú hablabas de los cajones. Bueno, yo llevo también muchos años en esto y hay cajones y cajones, ¿eh? Todo el mundo tiene un cajón, por supuesto. Y todos los partidos saben cómo jugar a favor, cómo jugar a la contra y el manual y los argumentarios de cómo hacer las cosas están muy claros siempre. Pero luego hay estilos y maneras. Y la manera que ha tenido el Partido Popular de hacerlo en los últimos tiempos, para mí, ha saltado por los aires absolutamente cualquier corrección y cualquier línea roja que en otras épocas habíamos vivido. Entonces, ahora no puede pretender que teniendo encima de la mesa un caso tan grave como el que parece que tenemos, que oye, sí, con toda la prudencia del mundo, pero es que es gravísimo de lo que estamos hablando, bueno, pues que ellos no tienen nada que ver y que ellos si gobiernan no van a hacer estas guarrerías. Pues chico, pues es que antes de ayer las estaba haciendo gente con la que te acabas de hacer una foto. Yo es que me acabo de acordar de Mariano Rajoy en la convención que acaba de ratificar al señor Feijóo diciendo... No, miren lo que hacen estos con la corrupción, estos van y atacan a los jueces, no como nosotros, que nosotros fuimos a por la corrupción. Y yo me acordaba de los ordenadores, del finiquito en diferido, de ese señor metido allí dentro. Después vamos con esto. O sea, que Feijóo se retrate con ellos y saque pecho, porque al final... Se habla todo el tiempo de este señor no tiene nada que ver con lo anterior, ¿vale? Pero ha puesto un cortafuegos. ¿De verdad ha puesto un cortafuegos Feijóo entre la corrupción anterior del Partido Popular y él? Luego vamos con esto, pero para cerrar la cuestión de lo que le puede llamar la atención al ciudadano, decíamos al principio, ya no es estrictamente necesario robar supuestamente, como dice el auto, con una pistola en la mano o dando una mordida a una obra pública. Con el BOE y con la legislación se puede hacer. La novedad de esta supuesta corrupción híbrida que apunta al juzgado sería legislar supuestamente de forma legal
a beneficio de alguien que te está pagando. En este caso, los contratados del bufete de abogados. Es así, no hay otra cosa. Leyes que aplican a todo el mundo. Claro. Entonces, fíjate que aquí al final todo nos remite al tema de los contrapesos, ¿no? Entonces dices, vale, si ahora existe esta nueva presunta modalidad, ¿qué podemos hacer para evitar que eso no ocurra más? Yo creo que ahí gana peso el Parlamento, es decir, la importancia del Congreso de los Diputados. Voy a poner un ejemplo muy alejado, pero para que veamos hasta qué punto es importante que sea realmente un contrapeso de un gobierno. Cuando la ley del sí es sí, luego mucha gente salió y dijo, vaya, es que claro, esta ley la votó el Congreso, ¿no? Y nadie en el Congreso alzó la mano para decir, oiga, a lo mejor esto, aunque muchos juristas, muchos periodistas sí que lo habían dicho, pero allí en el Congreso los que estaban de acuerdo en apoyarla, nadie nada le chirrió. Claro, cuando el PP gobernaba era un gobierno en una de las legislaturas de rodillo de mayoría absoluta, por lo cual la fiscalización de esas leyes que se estaban aprobando era ninguna. Aparte que la relación con los socios pequeños era malísima, porque como consideraba que no los necesitaba, pues al PNV ni agua, a nadie ni agua. Luego ya cuando los necesitó sí que había un acercamiento. Pero claro, eso te remite a qué podemos hacer para que el Parlamento realmente sea un contrapeso. Tristemente, pocas cosas, porque hoy en día esto no es como el Parlamento de Bruselas, donde tienes un montón de asesores, tienes mucho dinero para fichar a gente de mucho valor. Hay muchos profesionales muy buenos que a lo mejor dicen, a mí no me compensa ni estar en política, ni asesorar a nadie, ni el sueldo. Y luego también que sabemos lo que son las comisiones a veces. Muchos diputados, o bien porque no tienen recursos, o bien porque no se saben bien la materia, o bien porque X, van allí con recortes de periódicos, o a lo mejor incluso no son grandes especialistas de la materia, no se puede ser especialista de todo en esta vida. Llegas a la conclusión que para vigilar qué se está aprobando y por qué, a lo mejor los periodistas tenemos un poco que afinar ahí el oído, afinar el olfato, porque para el Parlamento es muy complicado hacer de contrapeso. Pero bueno, ya hemos descubierto que esto presuntamente puede existir. Y por último, quiero recordar la escandalera con lo de gobierno ilegítimo cuando se sacó con la moción de censura al gobierno de Rajoy del poder. Qué gran escándalo se montó. Si esto finalmente va para adelante, que no tengo la bola mágica, pues a lo mejor mucha gente no debería pedir disculpas por lo de que aquella moción de censura era ilegítima y que todo era muy ilegítimo. Bueno, desde luego, si se comprueba esto, son 7 años que lleva el juez trabajando en silencio. ¿Cuántos tomos decíais? Que 17. 17 tomos. Y es una cosa de Pedro Sánchez ahora, lo ha creado Pedro Sánchez esto. Que hay, si se puede comprobar, la sentencia como es, ya se verá. Pero por lo que apunta la investigación judicial, estamos en una nueva modalidad. En una nueva modalidad que es grupos de presión económico consiguen con favores económicos que se legisle a favor de ellos para pagar menos al erario público en un momento en que a los demás nos atornillaban para pagar impuestos. Vamos con eso. ¿Quién es? Si yo fuese Montoro ahora y no me he llevado absolutamente nada y no conocía absolutamente nada y de verdad está desvinculado, me falta tiempo para llamarte Fortes y decirme, resérvame 20 minutos en tu programa, que estoy seguro que además en un día como pues hoy está invitado. no lo rechazarías. A ver, espera un momento, Alejandro, creo que estoy enfocado. Señor Cristóbal Montoro, nada me haría más feliz, nos queda solo una semana de programa, pero nada me haría más feliz, ahora mismo pues hablaremos con la coordinadora del programa, Sonia Gómez Mas, que mañana está de día libre, pero bueno, que haga horas extras, se ponga en contacto con usted. El lunes volvemos. Vamos, encantado de poder entrevistarle, preguntarle por lo que dice el auto, por lo que dicen periodistas sobre algunas acciones, hoy mismo Carlos Alsina, como hemos escuchado, y otros más. De verdad que encantado, y desde aquí queda invitado públicamente, si se nos está viendo, que creo que nos está viendo, y si no ya le haremos llegar la invitación, pero vamos, Alejandro, gracias por recordarme que tenemos tiempo para poder entrevistar a Cristóbal Montoro. Ese día, si se da, me invitas para estar aquí en primera línea escuchándolo en directo. No, pero... Presunta trama organizada desde su propio ministerio, que como antes también comentabais, es uno de los motores del Estado, ¿no? La hacienda pública es algo muy importante, es el nervio que decía Estefanía para muchos ciudadanos y una cuestión extremadamente sensible. Y que se estuvieran haciendo leyes a demanda de las empresas es algo efectivamente muy grave. O sea, que se estuviera utilizando el BOE para acomodar los intereses, presuntamente, de las empresas que tenían a bien acercarse al despacho que había fundado Cristóbal Montoro en 2006. E insisto, esto solamente, como decía Alejandro, la punta del iceberg. Veremos a ver qué nos depara esta investigación. Por eso no es algo menor, no es un departamento ministerial menor, Hacienda, ni muchísimo menos.
este tema puede traer mucha cola y yo creo que puede arrastrar al PP a un precipicio que quizá pensaba que no tenía cerca.